Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir con vosotros. Hemos venido como iglesia. Tenía miedo de venir solo, les dije, y tengo miedo igualmente, pero el Señor sea nuestro temor por encima de todo, y a Él sea toda la gloria. Amén. Y hay un pensamiento que a menudo cruza mi mente. Estaba meditando en esto ahora hace un rato, y es sobre lo sorprendente que es la naturaleza humana, el ser humano, lo sorprendentes que somos, capaces de las cosas más hermosas y al mismo tiempo capaces de las crueldades más terribles. Así es nuestra naturaleza, hecha semejante a la de Dios, pero caída en pecado. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios? Amén. ¿Cuánto le necesitamos para todo? Para poder ser aquello para lo cual Él nos ha destinado a ser. Y es un privilegio poder tener la palabra, que es lámpara a nuestros pies y que nos guía a su voluntad, a lo que Él desea, a lo que Él ha provisto para nosotros, para nuestra vida. Y me gustaría pues leer este pasaje que ya ha leído Jordi al principio, este versículo del Evangelio de Juan. Luego haremos una oración. Capítulo 5. Y versículo 39. Lo leeremos hasta donde termina el capítulo, de momento. Dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y continúa diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por haber permitido que llegue hasta nosotros en el día de hoy. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos ilumines y podamos ver tu voluntad y poder no solo verla, sino obedecerla y permitir que transforme nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder acudir a las Escrituras. Son la palabra de Dios, son la verdad. Es una verdad que no cambia, que es firme, que es para siempre. Es una verdad perfecta y poderosa, que transforma vidas. Y es una bendición cuando además podemos leer las mismas palabras de Dios en persona, de Jesucristo, como acabamos de hacer. Es la verdad que necesitamos. Y sabéis, hoy día tenemos tanta información que llega a nuestras vidas que no podemos ni asimilarla a veces. Esta sociedad de la información. Y a veces ahora ya las enciclopedias no son necesarias, ya no hay vendedores de enciclopedias, al menos a mi casa ya no vienen. Me acuerdo cuando era pequeño sí que venían, ahora ya no. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque la enciclopedia es Internet, parece ser. Pero en Internet hay de todo, sí que es una fuente de información, pero hay tanta que es falsa, que el trabajo consiste en saber qué es lo que es verdadero. Porque esa es la información que de verdad vale, la información veraz, la que es pertinente. También habrá muchas cosas que son verdaderas, pero que no importan, que no vienen al caso, que no interesan. La información veraz y pertinente está aquí, en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos como un medio de gracia asombroso que Dios nos ha dado. Y eso es en lo que debemos esforzarnos, que la palabra de Dios sea nuestra fuente de información, nuestra principal fuente de información, que a través de ella filtremos o podamos filtrar todo lo demás. Así debe ser. Y así estaba apuntando Jesús a estos judíos con los cuales estaba hablando en esa dirección. Que la palabra
era la que daba testimonio de Él mismo, lo que ellos todavía no habían llegado a entender. La palabra de Dios no es solo información, como hemos leído, es vida que viene de parte de Dios. Y cuando leemos las Escrituras, claro, si vuelvo a leer este versículo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es cierto, pero tan importante es el contexto, por eso hemos leído unos versículos que siguen, pero tan importante es ver el contexto de todo lo que leamos en la palabra. Por eso tan pertinente es el asunto de escudriñar, ir más allá, estudiar, profundizar. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? Todo eso nos dará información muy valiosa e importante y seguramente pertinente incluso para nuestras propias vidas y para la situación que estemos viviendo. Pero no es solamente eso, no es solamente información, es vida que transformará nuestras propias vidas. En este caso, lo que hemos leído, el pasaje que hemos leído, está en el contexto está después de una situación en la que Jesús en Jerusalén se encontró con un paralítico en el estanque de Betesda. Hace unas semanas, no recuerdo cuántas, tuvimos a David en Figueras predicando sobre este pasaje del paralítico en Betesda. Y lo que ocurre después es que los judíos que estuvieron presentes en este milagro asombroso, sobrenatural que Dios hizo, pues acusaron a Jesús de quebrantar, según ellos, que Jesús había quebrantado el sábado, el día de reposo, porque sanó a este enfermo y le dijo que cargara su camilla y se fuera. Y para ellos eso era un quebrantamiento de la ley. No les interesaba tanto la sanidad, sino el legalismo que ellos habían llegado a tener. Además, Jesús, en respuesta a sus acusaciones, les dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso les enfureció aún más todavía, porque entendieron, y entendieron bien, que Jesús se hacía igual a Dios. Y por eso dice el versículo 17, 18, que procuraban matarle. Ya no solo le acusaban de quebrantar el sábado, sino querían eliminarlo, porque él se hacía igual a Dios. Para ellos era blasfemia. Lo que no entendían es que estaban hablando con el Hijo de Dios, con Dios en persona. El Señor les responde diciendo que todo lo que Él hace es en obediencia al Padre. Todo lo que Él hace es porque ha sido encomendado para hacerlo. Y que de Él dan testimonio sus propias palabras. El testimonio de Juan Bautista también testifica que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el que había de venir. Sus propias obras, los milagros que Él hacían, eran testimonio de quién era Él. El testimonio del Padre, el Padre había dado testimonio del Hijo, y las Escrituras. Y ese es el versículo que hemos leído, el 39, que en las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces las Escrituras dan testimonio de Cristo. Son el testimonio, la prueba de que Cristo es quien dice ser. Las Escrituras de Cristo están estrechamente relacionadas, no se pueden separar. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, pues que además ese es el propósito principal de la Biblia, de las Escrituras, dar testimonio de Cristo. Sabemos que en ellas encontramos pues la historia de la creación, la historia de la redención del hombre a través de Cristo, pero el protagonista, el centro, es Cristo, siempre. Así debe ser, así es la palabra, así debe ser la Iglesia y así debe ser la vida cristiana. La verdadera Iglesia es cristocéntrica, el verdadero cristiano es cristocéntrico. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. La palabra de Dios está diseñada para revelarnos quién es Cristo, para revelárnoslo al corazón. En este mismo Evangelio, un poco más adelante, Juan dice: pero estas cosas, cuando concluye su relato, dice: se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de Juan, lo dice explícitamente, pero también entendemos que la palabra de Dios, para que conozcamos quién es Cristo, para que conozcamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Las Escrituras tienen el propósito de dar testimonio de Cristo y transformar vidas, o dar vida donde no la hay, donde hay muerte, traer vida. ¿Cómo dan testimonio las Escrituras de Cristo?
por todas partes, desde el principio hasta el final. Me encanta este pasaje, seguramente los que lo habéis leído también, sería uno de los favoritos a marcar, cuando Jesús, después de resucitado, se encuentra con estos dos discípulos camino a Emaús. Qué precioso. Ellos tristes, dudando, no sabiendo qué va a pasar ahora. Jesucristo ha muerto, nuestras esperanzas no sabemos dónde estarán, pero hoy es el tercer día. Y Él dijo que el tercer día. Y Jesús, sin que ellos sepan que es Él, se acerca a ellos y se une a su conversación. Y termina esa conversación, o continúa esa conversación, con una clase magistral sobre lo que son las Escrituras y el propósito de las Escrituras. Es uno de los momentos que nos gustaría haber estado allí y escuchar esa explicación, esa clase de Jesús, donde Él dice, en el versículo 27 del capítulo 24 de Lucas, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Gloria a Dios. Qué maestro, explicando lo que Él mismo inspiró, siendo Dios, a los que escribieron sobre Él, explicándoles a ellos cómo realmente las Escrituras dan testimonio de Cristo, revelan quién es Él. Por medio de ellas nos encontramos con Él. Por eso necesitamos escudriñarlas, estudiarlas, tomar en serio en nuestras vidas que este libro debe formar parte de mi vida. No es solo información, es vida. Tal como dice el texto, escudriñad las Escrituras, aunque en este caso parece ser que nuestra querida Reina Valera quizá no tiene la mejor traducción. Parece que el original permite el imperativo o el indicativo, escudriñad o escudriñáis. Parece ser que por el contexto, por a quien estaba hablando Jesús, sería más adecuado traducirlo por escudriñáis las Escrituras, porque sí lo hacían. Era su trabajo, era su preocupación, saber, conocer y aplicar, tal como ellos entendían, las Escrituras. Pero nosotros debemos escudriñarlas. Así que podemos aplicárnoslo a que quizá las escudriñamos, pues debemos seguir escudriñándolas, estudiándolas, aprendiendo de ellas, siendo transformados por ellas. La ley fue dada para eso, para ser aprendida, meditada, vivida y enseñada. Eso le dijo Dios a Moisés. Estas cosas meditarás, pensarás al acostarte, al levantarte, las enseñarás a tus hijos, Deuteronomio 5, 6, 7. La instrucción más importante que Josué recibió, un hombre que tuvo la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, fue esta. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso era la instrucción. Eso era en lo que él tenía que concentrarse, en guardar la palabra del Señor, en meditarla, en escudriñarla, en que fuera parte de su vida, que sus decisiones automáticamente fueran tomadas con el consejo de la palabra del Señor. La característica del siervo del Señor, que vemos en Salmo 1, versículo 2, por ejemplo, es que el siervo del Señor, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Todo el día, toda la noche. Incluso dormido. De día y de noche. Que la palabra de Dios llegue a saturarnos de tal forma que Él conquiste nuestro corazón en todos los sentidos. Pablo también aconseja, y cuando escribe a la iglesia de Colosas les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia, no poquito, no un versículo cada no sé cuánto, no, que la palabra de Dios more en abundancia. Tenéis que escudriñar, tenéis que seguir avanzando. Y es que las Escrituras son el medio de gracia que Dios nos ha dado para conocerle a Él. Y ese es el propósito de las Escrituras, conocerle a Él. No solo conocer las Escrituras, eso es el medio simplemente. La Escritura, la palabra, es un medio para llevarnos a Cristo, al conocimiento, a la comunión con Él. De lo que se trata es de conocerle. Dice Juan 17, en el versículo 3, un poco más adelante, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso lo dice Jesús cuando está orando al Padre, que te conozcan a ti, declarando esa verdad, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En 1 de Juan 5:12, Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no tienes vida, ¿qué tienes? Nada. Pero el que tiene la vida es porque tiene al Hijo de Dios. Y la Escritura nos lleva a conocerle, a conocer a un único que tiene la vida. Y para ello, aunque sí que tenemos que conocer y escudriñar las Escrituras, con eso no basta. No es suficiente conocer y saber, porque a estos judíos no les estaba sirviendo. Ellos conocían muy bien, seguramente mucho mejor que nosotros, al menos el Antiguo Testamento, pero no les estaba sirviendo. Y el versículo 38, este no lo hemos leído antes, nos da una pista de por qué no les estaba sirviendo. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aunque la conocían, no moraba la palabra en ellos. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Las dos cosas van relacionadas. Como la palabra no estaba morando en ellos, no creían, no podían creer. No creían y por lo tanto la palabra no moraba en ellos. Porque Cristo y la palabra van juntos. Entonces, esto es lo que ellos no hacían. Nosotros debemos de hacer lo contrario, debemos buscar lo contrario, que la palabra de Dios more en nosotros y que creamos en aquel que Dios ha enviado. No solo conocer la palabra en la mente, sino que llegue al corazón, que gobierne nuestras vidas. Y esa es la obra de Dios en los creyentes. Dice Hebreos, citando a Jeremías, o el escritor de Hebreos, citando a Jeremías, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién lo hará? Dios lo hará, pero lo hará con su pueblo, con aquellos que Él llama. Él pone su ley de tal forma que llega a ser parte de la vida, no solo en la mente, que sí, también, pero en el corazón, hasta lo más profundo del ser. Eso es lo que debemos buscar, no como a ellos les ocurría, que llenaba sus mentes y ahí se quedaba, sino que la palabra de Dios llegue hasta nuestro corazón, a lo más íntimo de nuestro ser, y creer, confiar en Cristo y su obra. No hay nada más confiable. En este mundo sabemos que hay desengaño general de todo, de todas las instituciones, de todo, pero Cristo es la roca de los siglos y no hay nada más confiable que Él, nadie más confiable que Él. Ese es el camino, conocer a Cristo a través de las Escrituras, acercarnos a ellas con el deseo de encontrarnos con el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Cuando vamos a leer la palabra, eso no es cualquier cosa. Cuando tú te dispones en tu casa, en tu habitación, a leer la Biblia, eso no es cualquier cosa, eso es muy grande, eso es precioso. Ahí está a punto de haber, o puede haber un encuentro maravilloso, que transforme tu vida, que transforme mi vida, y yo necesito eso cada día. Necesito reconocerlo y gozarme en ello, dar gracias a Dios y hacerlo. Hay momentos de dificultad, de descanso, de distracciones, el Señor nos ha dado la capacidad de poder acercarnos y conocerle a Él a través de las Escrituras. Y sabemos que cuando nos dirigimos o cuando vamos hacia Cristo, no seremos rechazados. Porque el Señor mismo dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien va a Cristo, ese alguien será recibido siempre. Porque es el Padre quien está dando a ese alguien a Cristo. ¿Cómo no va a funcionar si es algo que Dios está haciendo? Si tú sientes que Dios te está llamando, que Dios está trayendo tu vida hacia su palabra, hacia quién es Él, adelante, vas a ser recibido. Porque el Señor está haciendo esa obra. Él la ha empezado y Él la terminará. Eso es lo que no querían hacer estos judíos. Dice que en el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué cosa, ¿no? Es terrible. Entonces tengo que examinarme a dónde estoy yendo, a dónde estoy dirigiendo mi vida. Puede ser que venga a la iglesia, pero eso no determina hacia dónde va mi vida. Ir a la iglesia es una cosa, ir a Cristo puede ser otra, no debería ser. Si estamos aquí probablemente es porque estamos en la buena dirección. Entonces perseveremos, continuemos, animémonos unos a otros a seguir adelante, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y no cualquier vida, sino vida eterna, la vida eterna. Nuestro versículo apunta, y como Jesús menciona aquí, que en las Escrituras hallaremos vida eterna. Bueno, eso es lo que Él dice que a ellos les parecía. A vosotros os parece, dice,
que en ellas, en las Escrituras, tenéis vida eterna. Pero Jesús no niega que eso sea así, porque así es, que en la palabra encontramos la vida, que es Cristo, que es vida eterna. Las mismas palabras de Jesús, que completan las Escrituras que nosotros tenemos, ellos en ese tiempo todavía no las tenían, pero nosotros sí, dicen así, Él les dijo a sus discípulos, un poco más adelante, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús hablaba no eran palabras como las nuestras pueden ser, sino que las suyas eran espíritu y eran vida. Cuando Él hablaba, Él estaba transmitiendo vida. Tremendo. El que recibía las palabras de Jesús recibía vida, porque esas son sus palabras, palabras que transforman, que cambian, que dan vida, porque Él es la vida. No solo cuando Él las habló, sino también cuando nosotros las escuchamos, porque así fue voluntad del Señor, que sus palabras quedaran escritas. ¡Qué bien! ¡Qué bendición! ¡Qué sencillo poder oír la palabra del Señor, de Dios mismo! Solo hay que leerla con el corazón, con la actitud adecuada, con la respuesta a lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, llamándonos, acercándonos a Él. Entonces la cuestión es, ¿me estoy exponiendo a la palabra de Dios? ¿Estoy exponiendo mi vida, mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones a la palabra del Señor? ¿Estoy derramando mi corazón delante de Él y buscando consejo para lo que necesito cada día? La verdad es que necesitamos cada día la palabra del Señor. Si estás siendo atraído a conocer más del Señor, no te detengas. Haz lo que haga falta. Cancela otras cosas en la agenda para que puedas tener encuentro con el Señor. Si Él te está atrayendo, responde. Si sientes un llamado a que tu vida no estaba yendo hasta ahora por donde tenía que ir y Dios está llamando a tu corazón, no postergues la respuesta, responde. Si estás en una etapa de desánimo, también puede haber, y hay etapas de desánimo, escudriña las Escrituras, encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. El Señor es fiel, y al que a Él se le acerca, Él se acercará a Él. Si estás animado, usa todas tus fuerzas para conocerle más y darle a conocer, porque ese es el propósito al final, que podamos ser sal y luz en esta tierra, que podamos reflejar y dar a conocer aquello que hemos conocido. El Señor ha decidido usar vasos frágiles como nosotros, de barro, para contener un mensaje poderoso, transformador, el que el mundo necesita. Entonces tenemos que conocerle y no podemos desaprovechar este medio de gracia que Dios nos ha dado, que son las Escrituras, la Biblia, porque la realidad es que lo necesitamos. En los siguientes versículos, del 42 al 47, que sí hemos leído, vemos a Jesús como esa palabra que es como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo y deja todo al descubierto. Tremendo, ¿no? Él confronta a los judíos, que creían que lo tenían todo bien, y Jesús los confronta con su pecado, porque Cristo es la verdad, y nos confronta con la verdad. A veces esa verdad puede llegar a ser la cruda realidad, pero es la verdad. Él siempre nos mostrará lo que es cierto, lo que es veraz. A estos fariseos, orgullosos de su conocimiento de las Escrituras, los confronta con su pecado de ignorar las Escrituras. A estos orgullosos guardadores de la ley de Moisés, les dice que ni siquiera creen lo que Moisés escribió. Increíble. Y que esto mismo les acusa. Su orgullo les lleva a recibir gloria los unos de los otros. Dice, vosotros recibís gloria los unos de los otros, ¿cómo vais a creer? Su orgullo bloqueaba su fe. Ellos se contentaban con recibir la gloria los unos de los otros. Uy, qué bien lo hace, cuánto sabes. Uy, sí. Sus discusiones y sus conversaciones. Pero perdían el propósito de las Escrituras, que era dar a conocer al Mesías, a Cristo. Su orgullo endurecía de tal forma su corazón que la palabra de Dios no tenía cabida en él. Cuidado con el orgullo, ¿no? Tantas formas de orgullo. A los tímidos se nos manifiesta de una manera, a los más extrovertidos de otra. El orgullo siempre endurecerá nuestra fe. Tenemos que despojarnos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y venir a Cristo en arrepentimiento y reconocimiento de que Él es todo para nosotros, que a Él necesitamos. Nosotros también necesitamos ser confrontados con el pecado, porque esa es la realidad. La realidad es que sin Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo es el Salvador, y Él salva a los que se reconocen pecadores, a los que se reconocen perdidos. ¿Qué es lo que hace que una persona esté perdida? Pues que Dios es santo y yo soy pecador. Y un día seré juzgado y no habrá manera de que pueda justificarme. No podré justificarme. Ninguna excusa valdrá. No podré decir, no, pero no he matado, también he hecho cosas buenas. Nada. Él es santo, perfecta y absolutamente santo. Y yo sé que soy pecador. Es así, esa es la realidad. Y eso es lo que hace que esté perdido, a menos que Cristo sea mi Salvador. Cristo murió en la cruz precisamente para pagar el castigo de mi pecado. Lo que merecía mi pecado fue pagado en la cruz por Cristo. Esa es mi salvación, ese es mi Salvador. Eso es lo que la palabra me enseña y me revela, y en ella puedo descansar. Él me salva y me llama al arrepentimiento y la fe en Él. Esa es mi parte, reconocer que lo que Él hizo era lo único que podía hacerse, era el único que podía hacerlo y lo hizo. Y Él me llama a arrepentirme y a confiar en Él. Ese es el llamado primero y supremo del Señor a todo ser humano. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentámonos y confiemos en Él. Pero una vez salvo, si ya he experimentado, he tenido el gozo de recibir esta salvación tan grande, tengo que seguir siendo confrontado con mi pecado, porque la obra del Señor continúa en mi vida. Tengo que seguir arrepintiéndome y confiando en Cristo, despojándome de todo orgullo. ¿De qué me siento orgulloso? ¿Soy orgulloso por algo? ¿Hay un área en mi vida que todavía es de tropiezo? ¿Cuál creo que es mi mérito? ¿Creo que merezco algo? No merezco nada. Pero la verdad es que tengo mucho, más de lo que pueda imaginar, por la gracia de Dios. Todo es por gracia, todo es por gracia. Vivimos, respiramos, somos lo que somos por la gracia de Dios. A Él se lo debemos todo. Y cuanto más te das cuenta, más le debes. Porque la gracia nos endeuda más todavía con el Señor. Pero bendita deuda que Él pagó en la cruz para que podamos recibir esta gracia. Tenemos además este precioso medio de las Escrituras, este precioso medio de gracia para acercarnos y conocer al Señor nuestro Salvador. No dejemos de avanzar en ello. Tenemos que seguir avanzando, no podemos conformarnos. Ninguno sabemos suficiente. Todos tenemos que conocer más, porque tenemos que conocerle a Él más y mejor. Que el escudriñar, estudiar la Biblia llegue a ser parte de nuestras vidas. No solo de los teólogos o estudiantes o pastores, sino de cada uno, de los cristianos, de los hijos de Dios. Eso debe ser parte de nuestras vidas, escudriñar, estudiar las Escrituras. Que eso forme parte de ¿a qué me dedico yo? A estudiar y escudriñar las Escrituras. A eso me dedico yo. Además hago de esto o lo otro, en mi trabajo. Pero me dedico a estudiar y escudriñar las Escrituras para conocer a mi Señor y a mi Salvador. Para poder gozarme en Él y en lo que Él ha hecho por mí. Para que Él llene mi vida y yo pueda ser reflejo de su amor para otros. Que podamos conocer cada día más a aquel que nos ha conquistado, que ha conquistado nuestro corazón para que podamos darle a conocer a aquellos que Él está llamando. Y Él está llamando a muchos al arrepentimiento. Y Él va a usar los vasos llenos para poder derramar ese agua que salte como fuente de vida eterna. Amén. Me gustaría terminar con un versículo en Oseas 6:3. Tengo apuntada la versión de la Biblia de las Américas, que es muy bonito, la forma como lo pone. Y dice así: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Amén. Hay una esperanza cierta y segura para aquel que busca al Señor, y es que Él vendrá. Amén. Y Él viene y se acerca. Y tenemos ese privilegio,
esa oportunidad de, por medio de las Escrituras, conocer a nuestro gran Salvador, nuestro gran Señor. Amén. Pues vamos a terminar con una oración, dando gracias y pidiendo la asistencia del Señor para él. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, Señor, por el privilegio de ser beneficiarios de tu gracia, tu misericordia, y poder, Señor, tener este medio bendito y precioso que es tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, Señor, despierta, Señor, nuestro amor por tu palabra y por quien eres tú, y guárdanos en tu camino para que podamos seguir aprendiendo, caminando, avanzando hacia quien eres tú. Señor, te ruego que por cada persona que hay aquí, Señor, tu palabra llegue a ser esa lámpara a sus pies, ese alimento diario, esa guía divina que nos lleva hasta ti, hasta tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, guíanos a cada uno a poder reconocerte y poder buscarte cada día en nuestras vidas. Te doy gracias y te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.